Claramente ya estamos ahí. La historia se está repitiendo ante nuestros ojos, nadie lo menciona, nadie lo ve, y sin embargo quizás estés a punto de repetir los errores que cometiste anteriormente y no quiero que los cometas. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a analizar, es lo que hacemos a diario, porque Wall Street se está recuperando con fuerza y el sector tecnológico se está recuperando. Y sin embargo, Bitcoin está cayendo nuevamente a pesar de que ya hay un poco menos de presión en el mercado. Así que hoy vamos a empezar desde cero, vamos a respirar, dejemos atrás la euforia de los altibajos, vamos a analizar. Eso es lo que hacemos a diario en las noticias y cada vez sois más y gracias por ello. Y también terminaremos con los niveles clave a tener en cuenta esta semana. Así que también estaba pensando en empezar un reto. Tengo una pequeña idea, se me ocurrió un poco esta mañana, pero si quieres saber más detalles, si quieres que lo ponga en marcha, ponme la palabra reto en los comentarios. Y te lo contaré si quieres arrasar este año, porque estoy más motivado que nunca para lograrlo todo. Después tú me dirás si tú también lo estás. Te lo cuento la semana que viene y gracias, como les dije antes, a todos los que se suscriben, cada vez son más. Gracias por eso, me dan mucha fuerza. ¿Con qué seguimos ahora? Tras semanas de pánico por cada dato macroeconómico, por fin vemos un rally real en las acciones estadounidenses. Así que vamos a detenernos un momento a analizarlo. La pregunta es, ¿qué impacto tiene esto en el mercado cripto? ¿Qué impacto tiene en el mercado global? Lo interesante de analizar es que esto no proviene solo de la esperanza de una bajada de tasas. No, lo que vemos sobre todo es un regreso a los fundamentales. Así que las expectativas de inflación se están calmando, te lo recuerdo. La tecnología está dejando de sangrar y Nvidia vuelve a subir más de un 6%. No hace tanto tiempo de eso. Y también tenemos a Broadcom, que rebota un 5%. Entonces, ¿qué hace el Nasdaq? Se estabiliza y sobre todo, en realidad, este movimiento no viene únicamente de los gigantes porque también tenemos al Russell 2000 que rebota y eso es un indicador importante que a menudo está correlacionado con Bitcoin. Y en general, cuando las small caps, las pequeñas capitalizaciones, es decir, los proyectos que no tienen una gran valoración, es una señal, bueno, cuando las small caps siguen, suele ser una señal de que el apetito por el riesgo está regresando. Y de hecho, hemos visto la dominancia de Bitcoin que había caído ligeramente aquí. Hace unos días estábamos en un 60% y ahora estamos en un 58%. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo. Pero por supuesto, el mercado cripto respiró un momento con BTC que volvió a superar los 70, subimos a 71, 72. La fragilidad no ha desaparecido, ni mucho menos. Y en mi opinión, potencialmente podríamos ir a buscar niveles más bajos. Hay que estar preparado para eso. Pero eso me recuerda a mi video de hace 2 días del que te hablé. Pero como te decía, esta calma fue muy breve. De hecho, es lo que les decía en el reel de esta mañana que grabé ayer y publiqué rápidamente hoy. Ve a verla. En mis shorts intento hacer 2 o 3 reels al día, con lead magnets, regalos, etc. En fin. La profecía se ha cumplido y eso es exactamente lo que está pasando esta mañana. Y en mi opinión, ese es el escenario que hay que considerar. Porque mientras las acciones tomaban un respiro, Bitcoin le recordó a todos que la fase de estrés no había terminado. Si piensas lo contrario, te van a engañar. Y en cuestión de horas, el precio cayó por debajo de los 68.000, es decir, una caída de casi el 4%, nueva ola de liquidaciones por más de 98 millones de dólares que esta vez fueron barridas en posiciones largas. Así que las personas que apostaron al alza, es decir, los que usan apalancamiento, los traders profesionales, y esto demuestra algo muy simple, que la más mínima presión vendedora todavía es suficiente para hacer saltar las posiciones demasiado frágiles. Así que si piensas que Bitcoin va a recuperar toda su caída encadenando velas verdes, te equivocas de dinámica. Y justamente, si miramos rápidamente aquí, Bitcoin aquí en diario, tenemos esta vela que hicimos ayer, que es verde, claro, pero no ha engullido la vela del día anterior, posiblemente para ir a buscar niveles más bajos. Históricamente eso es lo que sucede. No estoy sacando mi bola de cristal, pero prepárate, no esperes un impulso loco. Eso puede suceder en unos pocos días, pero no va a pasar de la noche a la mañana. Habrá que ver. Te lo comentaré en el análisis técnico de hoy, pero en general esto es un indicador muy simple. Si no se engulle la vela del día anterior y el mercado está desajustado, desestructurado, como es el caso actualmente, no vamos a repuntar de la noche a la mañana. Habrá que ver. Entonces no es un consejo financiero, pero en general, si miramos un poco la historia, los libros de historia, eso es lo que suele pasar. En fin, como te decía, simplemente estamos en una fase de respiro en el mercado. Voy a volver sobre esta diapositiva.
Todavía no estamos en una recuperación alcista que sea muy clara. Porque mientras las criptomonedas están frágiles, tenemos a Wall Street que está encadenando señales de fortaleza. Te lo voy a contar. Porque el Dow Jones acaba de superar los 50.000 por primera vez en su historia, por cierto. Y Trump nos ha hecho un tuit como solo él sabe hacerlo. Y aprovecha la ocasión porque alimenta la narrativa diciendo que ya ve el índice, es decir, el Dow Jones, llegar hasta los 100.000 antes de que termine su mandato. Y te recuerdo que eso es dentro de 2 a 3 años. Así que eso no significa que todo sea seguro, que todo esté garantizado, pero sí confirma un punto. Y es que el capital está regresando hacia el riesgo en el mercado de acciones. Mientras las criptomonedas aún están en modo de digestión, todo el mundo le escupe y dice, Bitcoin vamos a ir a cero. Pero ¿cuántas veces Bitcoin? O la gente decía que iba a morir o que había muerto y que a nadie le importaba. Está bien. Taylor Phoenix va a volver, eso es seguro. ¿Ok? Es solo cuestión de tiempo. Pero pasamos a la métrica importante aquí, porque el día de ayer fue muy especial, porque después de una vela roja perdimos $10.000 en 24 horas. Pues bien, Bitcoin hizo lo mismo, pero con una vela verde, así que está jugando con tus emociones. Entonces, inevitablemente, la pregunta es si los inversores están regresando. En el gráfico hay un punto que salta a la vista. Las entradas en stablecoins se han duplicado. Teníamos 51.000 millones a finales de diciembre. Hoy tenemos 102.000 millones. ¿Qué significa eso? Significa que el dinero no está saliendo del ecosistema. Significa que está esperando. Y eso es típico de las fases de capitulación. Es decir, tenemos a los inversores que salen del riesgo. Así que hacen risk off. Presionan el botón de risk off, no risk on. ¿De acuerdo? Y se colocan en stablecoins. Entonces, stablecoin está respaldado por el dólar. Conoces la mecánica. Pero mientras tanto tenemos aquí una zona un poco más clara para recargar. Históricamente, precisamente, estos periodos suelen preceder a reversiones violentas porque la liquidez ya está lista para ir a los stablecoins, está lista para ser desplegada en cuanto el mercado se estabilice y hará falta tiempo, necesariamente, una capitulación por el tiempo. Y también tenemos este tweet que es muy relevante porque de hecho complementa perfectamente lo que acabamos de decir. Es que en cuanto Bitcoin toca la zona de los 60.000, hay que pensar en términos de zona y no en términos de precio. Esto es muy importante porque ahora que Bitcoin ha roto los 100.000, $126.000, de hecho los porcentajes de caída no tienen el mismo impacto que cuando Bitcoin en 2018 estaba a $19.000. ¿Lo entiendes? Entonces, hay que pensar en términos de zona, porque ahora Bitcoin ha ganado espacio y por lo tanto el precio también es muy volátil y muy alto. La escala de precios se ha vuelto muy grande. Antes pensábamos entre 0 y 20.000 o más, especialmente entre 20 y 40, pero ahora es entre 20 y 126.000. Así que la diferencia es mucho mayor. Por lo tanto, no hay que pensar en términos de precio. Potencialmente en términos de porcentaje, pero sobre todo en este momento no debes mirar cuánto vale tu portafolio en dólares. Por ejemplo, si tienes Bitcoin, piensa en Bitcoin. Tengo 0,0001 Bitcoin y no, tengo $5.000 en Bitcoin. No deberías pensar así. Necesitas acumular, necesitas pensar en términos de Bitcoin. No debería estar respaldado por un activo gubernamental que pueda imprimirse en abundancia. Yo creo 40%. Entonces, antes, creo que hace 2 años era el 80%. De los dólares en circulación, el 80% se crearon en los últimos 3 a 4 años. El 80%. Casi la mitad de los dólares actuales se crearon desde 2020, cuando por la crisis del COVID se activó la famosa impresora de billetes. De comprar una. Si alguna vez tienes una impresora de dólares, sería genial. ¿Qué vemos aquí? Es que el Coinbase Premium vuelve a estar en positivo, y esto por primera vez desde mediados de enero. Entonces, lo que hay que saber es que cuando el precio es más alto en Coinbase que en otras plataformas, offshore, eso es lo que significa y para eso sirve. Ese es el propósito de este indicador. El Coinbase Premium Index significa que la demanda estadounidense está absorbiendo la oferta. Pero esto no es una prueba de un fondo, porque si tú intentas encontrar el fondo, nadie lo logrará. A menos que hagas un postre diario, como te recomendé hace 2 o 3 días. Pero este tipo de señal que vemos cuando las manos fuertes empiezan a absorber el miedo, y sobre todo, estamos hablando de miedo, a nivel global, también tenemos otro indicador que muestra la atención del público en general.
La atención al final podríamos descifrarla de esta manera. La gente está mirando Bitcoin, la gente no toma acción, la gente no compra, pero están interesados, tienen curiosidad, quieren saber, pero no presionan el botón. Comprar, no pasan a la acción, son pasivos, son observadores. Pero si miramos la palabra Bitcoin en Google, alcanza el 100. A menudo lo que esperamos en un periodo de euforia es que haya un resurgimiento del interés y que los minoristas regresen aquí en masa. Y entonces observamos este indicador. Eso no fue el caso en 2024 a 2025, pero sí lo fue en 2026, aunque en el sentido equivocado. Es decir, que Bitcoin tuvo que corregir para que la gente se interesara en Bitcoin, eso es lo que es increíble. Así que el timing es lógico. Es decir, sucede en el momento en que Bitcoin cae violentamente. El retail regresa para entender, no para invertir, cuando en realidad debería ser al revés. Pero eso no marca un fondo instantáneo. El miedo atrae las miradas, y las miradas terminan a menudo atrayendo la liquidez. Y a menudo las personas que van a estar interesadas en ello, y creo que la mayoría de ellos de hecho, son los que lo odian. Quizás estén hablando de Bitcoin y digan, ah, lo sabía, te lo dije, no deberías haber invertido. Aunque siguen interesados, cuando el precio sube, la gente mira el precio desde abajo, pero nunca desde arriba. Ellos se involucrarán, se van a comprometer, van a pasar a la acción una vez que el precio vuelva a subir, pero para entonces ya será demasiado tarde. En fin, del lado institucional, ¿qué tenemos? Tenemos a Coinbase, que resume bien la situación. La ruptura de los 88, 90 mil dólares no es solo una corrección, es potencialmente un cambio de régimen y eso hay que tenerlo en cuenta. El soporte clave, en cualquier caso, el siguiente es 64, ¿de acuerdo? Estamos justo encima de él y la primera resistencia real está en 82 mil, te lo había dicho, íbamos a mirar un poco, los soportes clave, así que realmente habrá que... Aquí creo que hay una fase de acumulación muy interesante entre los 64 y los 82. Entonces el mercado ha perdido su impulso. Eso, no te lo voy a ocultar. Con rupturas así, tan violentas, hay que reconstruir el mercado. Eso va a tomar tiempo. Así que estamos en un entorno, te recuerdo que en este momento está dominado por la prudencia, y eso se nota. Los retiros de los ETF, ya sea BTC, ETH, es el caso. Pero Coinbase también recuerda una cosa. Si la Fed afloja la presión, la bajada de tasas, y de hecho lo vamos a ver justo después, la liquidez puede volver muy rápido a los activos de riesgo, así que prepárate desde ahora. Así que navegamos entre dos niveles técnicos, también niveles macro, y un sentimiento que en general es frágil. Vamos a mirar, como siempre, todos los sábados, el punto macro de la próxima semana. La cifra a vigilar es el IPC estadounidense, será el viernes, es decir, el IPC anual de enero de Estados Unidos. Así que la publicación será el viernes 13 de febrero a las 14:30. Entonces, si la inflación resulta más alta de lo previsto, eso significa que reforzará la idea de una pausa en las bajadas de tasas. Entonces, en un mercado tan frágil, creo que el impacto podría ser más violento de lo habitual. Entonces, respirar sí, pero cuidado porque estamos ante una hipersensibilidad total. Entonces, vemos señales de respiración. También estamos viendo indicios de que se está construyendo la zona de pivote. Y eso no significa que tengas que arriesgarlo todo. No deberías hacer un pago único. DCA, si por cierto has lanzado un DCA, Sistema Aéreo de Combate Dinámico, siguiendo mi vídeo, no dudes en ponerlo en los comentarios. ¿Qué tipo de defensa antiaérea? ¿Por cuánto tiempo? De esa manera la gente puede echar un vistazo. ¿Qué están haciendo los demás? ¿Qué está haciendo la comunidad? Pero el mercado sigue siendo frágil. Así que estrategia, paciencia y gestión de riesgos, estas son las palabras clave. Estamos monitoreando entre 64 y 82. El viernes veremos el IPC. Y mientras tanto, muchos de ustedes justamente pusieron la palabra clave. En el directo, lo estaba viendo hace un rato. Ahí estaban todos súper activos. Gracias por eso. Todos los mensajes con live aquí, de verdad me alegra mucho. Así que esa será la video de mañana. ¿De qué vamos a hablar? Estrategia, cómo prepararse. Así que voy a compartir extractos del live del club, que es todos los jueves a las 21 horas. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente esto es algo que no debería ser público. Te voy a compartir extractos de estrategia, cómo prepararse y sobre todo vamos a hablar de cómo volver a motivarnos porque la frase que vamos a conocer será, en mi opinión, el mejor. Y hablaremos del desafío con más detalle la próxima semana. Nos vemos mañana, que tengáis un buen fin de semana y nos vemos mañana para el extracto en directo.
Hola, este era Julien. No dudes en darle tu apoyo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Comenta para el algoritmo. Y en cualquier caso, gracias por estar aquí. Qué lindo. Hola.